¿Empiezo yo? No, deja que admitamos a todos. Ya todas las personas están siendo admitidas y yo voy a seguir admitiendo a medida que se vayan incorporando, pero Ali, puedes comenzar. Ok, Perfecto. estoy viendo a alguien. Buenas noches a todos. Disculpen el pequeño retraso que hemos tenido, pero vamos a dar inicio con, diríamos que 5 minutos de retraso, este webinar del día de hoy, en que teníamos estimado comenzar a las 19 horas de Chile y Argentina, y vamos a comenzar ya con estrategias de ahorro sanguíneo en circulación extracorpórea en adultos. Tenemos dos perfusionistas, eh, diríamos, de diferentes generaciones. Tenemos unos de la nueva generación y unos de los que siempre hemos sido perfusionistas. Eh, yo quiero pedirles en este momento a todos que por favor apaguen sus cámaras y apaguen sus micrófonos. Las cámaras para tener mejor conectividad y los micrófonos para evitar interferencias, porque a veces nos habla alguien, ladra un perrito, hay algún ruido, entonces para no tener interferencia. Lo segundo es que por el área del chat pueden saludarse, colocar sus nombres, hacer todo y colocan las preguntas. Es muy importante que todos estén identificados. Escriban las preguntas de allí y nuestra moderadora las va a ir anotando y se las hará a nuestro colega Hans Castro. Todos los perfusionistas clínicos certificados que completen este webinar, el 100%, obtendrán un crédito para la recertificación. Aprovecho la oportunidad para decirle que todos los perfusionistas clínicos certificados deben entrar a la plataforma del BOR y cargar sus casos clínicos y sus créditos. Todos los cursos que hagan, todos los webinars, incluso simposios y cursos que no sean de ALAP, los deben cargar. Ya se valorará. Eh, la última invitación que quiero hacerles, primero agradecerles a todos por estar presentes y seguir interesados en su actualización, porque esto es permanente para mantenerlos certificados. Y les quiero pedir que a los que estén interesados, que sean de la Hola, región. hola, Silvia. Ay, no se dice. Alguien con el micrófono abierto, por No, favor. yo no pensaba tanto. Yo dije, Se explique, se fija porque todos al entrar, porque se nos olvida y hablamos. Entonces, los quiero invitar para el simposio en Buenos Aires, que será el mes de noviembre, 24 y 25 de noviembre. En la página web de ALAP encontrarán todos los detalles. Deben inscribirse con tiempo porque ya tenemos 75% de ocupación. Bueno, sin más, vamos a comenzar. Quiero presentar a nuestra colega Cecilia Álvarez. Ella es una perfusionista clínica certificada argentina. Ella es licenciada en enfermería, egresada de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Luego trabajó como enfermera en la unidad coronaria del Hospital Italiano. También hizo perfusión, es egresada de la UBA también, de la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora del SMUCA, que es un estudio multicéntrico de cirugía cardíaca. Y desde hace 35 años es perfusionista en el Instituto de Cardiología de Tucumán, trabajando también en otros centros de la misma ciudad. Cecilia ha sido una miembro activísima de ALAP, nos ha apoyado ya en diferentes eventos y en diferentes actividades educativas, tanto virtuales como presenciales. Para nosotros es un gusto y un placer tener a Cecilia con nosotros hoy de moderadora. Muchas gracias, Cecilia, y te dejo para que te encargues de la moderación y presentar a nuestro colega Hans Castro. Bueno, muchísimas gracias a Lileni por tan linda presentación, antes que nada.
Para mí es realmente una satisfacción acompañar a LAT, porque francamente la función formadora que tiene ALAP creo que es algo que debemos reconocer y agradecer. Bueno, quiero decirles ya para entrarnos en esto, buenas tardes a todos desde Chile y Argentina. Hoy nos acompaña mi colega y amigo Hans Castro, que va a disertar sobre una estrategia de ahorro sanguíneo en circulación extracorpórea del adulto. Hans es un perfusionista colombiano, ha realizado sus estudios de grado en la ciudad de Cali y luego vino a Argentina a realizar sus estudios de perfusión en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Actualmente Hans se dedica a ser perfusionista clínico certificado en la ciudad de Temuco, Chile. Antes de darle la palabra a Hans, porque yo soy moderadora, quiero mencionar y recordarles que la cardiopatía isquémica es la primer causa de muerte en el mundo según la Organización Mundial de la Salud. En el año 2000 han muerto 2 millones de personas y en el año 2019 fueron 8.900.000 las personas que murieron por cardiopatía isquémica. La cifra se cuadruplicó y este aumento, según las declaraciones de la Organización Mundial de la Salud, ha sido independiente del nivel de ingresos de la población. Nosotros, entonces, los perfusionistas, somos parte del tratamiento de esta enfermedad que, repito, es la primera causa de muerte en el mundo. Me parece muy importante decirlo, recordarlo y hacer énfasis en esto. Los perfusionistas, en algunas circunstancias, esta enfermedad, esta cardiopatía isquémica, requiere para su tratamiento un corazón parado y también circulación extracorpórea. Entonces quiere decir que frente a un organismo que ha sido durante años agredido en forma pequeña pero constante por múltiples factores de riesgo, algunos modificables, otros no modificables u otros propios del paciente, le vamos a agregar la agresión de la cirugía en sí misma, que no es poca, sumado a esto el daño que produce la circulación extracorpórea. Solo para mencionarlos, los efectos deleterios de la circulación extracorpórea son efectos tromboembólicos, trastornos cognitivos, trastornos coagulopáticos, ni que hablar de la reacción inflamatoria, que puede tener varios grados, y también alteraciones dilucionales que van a ser consecuencia del volumen que nosotros utilizamos en el priming, en la cardioplégica y también, ¿por qué no?, también consecuencia del volumen extra que muchas veces necesitamos agregar al circuito por X razón. Según el doctor Ranucci, la hemodilución va a estar vinculada a las alteraciones de la coagulación, de mayor sangrado y también de mortalidad posoperatoria. Con el objetivo de preservar un hematocrito que nos pueda garantizar una DO2 mayor de 2,97 por mililitro por minuto y por metro cuadrado, también que nos garantice la perfusión orgánica y la disminución de la morbimortalidad posoperatoria, es que pretendemos conocer esta técnica y, en la medida de nuestras posibilidades, aplicarla. Así que, Hans, todo tuyo para que nos informes y nos enseñes de esto, que es lo que venís haciendo. Adelante. Ya, muchas gracias, Cecilia. Muy buenas tardes desde Chile. Muy buenas tardes también para el resto de Latinoamérica, colegas, compatriotas, compañeros. Y para las personas que se han conectado inclusive de España, me pareció ver un mensaje por allí. Muchas gracias, buenas noches. Y bueno, básicamente vamos a dar inicio a este espacio educativo
que si bien es cierto, es una de las son técnicas que ya nos hemos familiarizado, es contar la experiencia y precisamente tomar algunas actitudes o algunas praxis necesarias para poder aplicarla en nuestro entorno. Y dentro de las recomendaciones de la ANSEC y recomendaciones de las guías europeas, siempre nos invitan a eso, a que nos reevaluemos, a que damos recomendaciones desde los expertos a nivel nacional e internacional, pero poderla aplicar en nuestro entorno, en nuestro lugar de trabajo, con respaldo de nuestro equipo y con el respaldo de los insumos que tengamos. Recordad que pues en muchos lugares de nuestro continente a veces nos toca ser muy recursivos y con esta temática, si bien es cierto, nos va a abrir un poco más las gamas de posibilidades, inclusive generar conocimiento y poder aprender entre todos cómo elaborar estas estrategias. Quisiera darle inicio, pero no puedo compartir la pantalla. ¿Me pueden ayudar, por favor? Sí, ya, disculpa, me toca, pero lo Gracias. tenía que hacer. Ya te pongo, Hans, disculpa. Listo, ya está listo. Ok. Muchas gracias. Ujú. Ahí se puede ver la presentación sin problema, ¿cierto? Sí, perfecto. Ya, muy bien. Bueno, de nuevo darles las gracias por tener este espacio para el conocimiento y para la reunión entre todos los colegas. Como decía Cecilia y Alileni, yo soy Hans Castro, soy percusionista clínico certificado y trabajo actualmente en la ciudad de Temuco, al sur de Chile. El objetivo de para partir esta dinámica académica es una agenda. Vamos a hacer una pequeña introducción, un objetivo de la importancia de esta temática, qué estrategias de ahorro sanguíneo en adultos logramos hacer y nos vamos a enfatizar en el priming retrógrado autólogo y en el priming anterógrado hemático o el recebado anterógrado hemático. Mostrarle las estadísticas que hemos analizado en el hospital donde actualmente trabajo, unas conclusiones y algunas recomendaciones. Bueno, Temuco es la capital de una de las regiones del país de Chile. Es una ciudad que queda hacia el centro-sur del país y nosotros somos ciudad y hospital de referencia de la zona macrosur de este país. Así que también se extiende la invitación a todos para que algún día puedan venir a visitarnos y conocer estas hermosas tierras, de la cual, aunque no soy chileno, pero me he enamorado de estas tierras también. El mayor reto de todos nosotros los perfusionistas, o inclusive todo el equipo de cirugía cardiovascular, que nos enfrentamos a cirugías que son de mucha complejidad, uno de los retos importantes es preservar la integridad del tejido sanguíneo, ¿sí? Buscar las estrategias que más se puedan para evitar lesionar ese tejido y así no tengamos que reemplazarlos a través de transfusiones halógenas y todo lo que trae consigo las transfusiones en la vida de los pacientes. No solamente en la calidad de vida de las personas, sino también en la parte costo efectiva que implica cada institución de salud. Durante los últimos años, yo creo que desde que empezó a verse la parte de la circulación extracorpórea en el mundo, se ha estado estudiando y se ha estado ambicionando qué estrategias o intervenciones debemos hacer para la conservación del tejido sanguíneo. No obstante, cada perfusionista, al momento de una cirugía cardíaca, se enfrenta a un escenario que permita buscar ese cuidado. Porque si bien es cierto, lo que vamos a hacer con la circulación extracorpórea es tratar de ser lo más fisiológicamente posible ante lo antifisiológico, por decirlo así. Entonces, nace la importancia de las técnicas de ahorro sanguíneo y en especial lo que es el RAP y el AR, que ya lo mencionamos al inicio de esta conferencia. Entonces, el objetivo principal de la temática es identificar los principales conceptos fisiológicos y técnicos que hacemos durante estas dos estrategias, en especial en la circulación extracorpórea, y pues mostrar la experiencia que hemos tenido acá como hospital en la región. Este es el hospital público donde se trabaja y donde estoy actualmente. Pero también nosotros nos extendemos en la parte de una clínica que está muy cerca de nuestro hospital.
un ámbito privado y un ámbito público. Presentar el equipo de perfusión de la región. Somos 4 perfusionistas que estamos en la región. Y empecemos hablando conceptos fisiológicos que todos conocemos, pero es importante refrescarlos y ver por qué la necesidad de estas terapias. El tejido sanguíneo está compuesto por 2 componentes importantísimos, que es el plasma en un 55% y los elementos celulares en un 45%. Dentro del plasma conocemos todo lo que es el agua, las proteínas, las inmunoglobulinas, las glucoproteínas, ¿sí? Toda esta parte que van a ser importantes para varios eventos, transporte de medicamentos, amortiguadores, también la importancia de la presión oncótica para mantener la homeostasis. Y también los elementos celulares, como los glóbulos rojos, los leucocitos y las plaquetas, que van a ser importantes en este proceso. Cuando nosotros sometemos al paciente en circulación extracorpórea, estos compartimientos van a cambiar, su porcentaje va a variar, y esto va a ser dado por un circuito y por una hemodilución. Todos estos elementos van a implicar que esos compartimientos cambien y unos se vean más afectados que otros. Entonces, si el cambio es tan brusco, debemos buscar o transfundir al paciente de forma autóloga, es decir, conservando su propia sangre para que no sea estropeada en su totalidad y pueda ser respaldo, digamos, fisiológico en el posoperatorio, o tenga que ser tan insuficiente que tenga que necesitar transfusiones homólogas que es lo que significa, obviamente, de diferentes pacientes, y esto va a traer consigo una cadena de consecuencias que a la larga no pueden ser tan gratuitas para el paciente. Ahí surge la necesidad de evaluar estas 2 técnicas y en cuál de las 2 puedo aplicar, cuál puede ser más beneficiosa o menos beneficiosa. Dentro de ellos, eso es como una reglamentación 1 con nivel de evidencia A. Entonces, hablábamos de que dependía del circuito extracorpóreo y de la hemodilución. Entonces, la hemodilución en el bypass cardiopulmonar trae cosas buenas y cosas malas, como todo. Pero dentro de las cosas buenas, aumento en la reología del flujo por acomode del paquete globular que existe. Y esto permitir la velocidad de flujo en la microcapilaridad. Conocemos muy bien que necesitamos a veces mejorar esa microcirculación, y si el paciente lo tenemos muy viscoso, eso va a hacer que aumente el cizallamiento o el paso de columnas de sangre o de líquido, en este caso sobre el capilar, y eso puede enlentecer. Y si tenemos un paciente sometido a cambios de temperatura, por ejemplo la hipotermia, esa viscosidad será más marcada. Y a veces en los pacientes que tenemos, como los adultos, que la microcirculación, especialmente la cerebral, va a haber territorios muy pequeños cambiados por sus propias patologías de base, póngase ateromatosis, hipertensiones de larga data o malformaciones arteriovenosas que tenga por consecuencia de procesos fisiológicos que haya tenido el paciente. Y necesariamente tenemos que mejorar esa reología. Entonces necesitamos mejorar y tenemos que hemodiluir al paciente. Pero el exceso trae consigo, primero, una anemia que puede ser o posoperatoria, y la anemia básicamente va a tener 2 implicancias importantes. Primero, la entrega de oxígeno a todos los componentes celulares. El principal cotransporte del oxígeno es nuestra hemoglobina. Si la tenemos en menos concentración, por supuesto que va a haber una menor entrega o una menor oferta de oxígeno, y eso puede llevar a eventos anaerobióticos. Y principalmente las microcirculaciones que dependen netamente de oxígeno, como la cardíaca y la cerebral y la renal,
van a verse comprometidos. Entonces, si este paciente va a estar anémico, conocemos que va a traer disfunciones neurocognitivas, disfunciones cardíacas, sumado a que como cambia el compartimiento del plasma, entonces la concentración plasmática de proteínas cambia y va a aumentar la presión hidrostática con respecto a la presión oncótica que va a tener los capilares. Y eso va a llevar a la fuga capilar y, por supuesto, un edema celular, y eso va a frenar el intercambio de cargas al momento de la oxidación y de la cascada oxidativa al momento de captar la formación de ATP, el desenlace final de la respiración celular. Traducido a una hiperlactatemia. También el hecho de la hemodilución durante periodos prolongados hace que los glóbulos rojos se edematicen y puedan ser mucho más frágiles. Estos eritrocitos frágiles pueden llegar a ser punto de romperse, liberar el grupo hemo, haber hemoglobina libre. Y esta hemoglobina libre va a interactuar con el óxido nítrico. Al unirse va a generar un estrés oxidativo, va a haber un incremento del tono vascular a raíz de la disminución de este mismo óxido nítrico y va a haber ese desbalance entre un efecto protrombótico compensatorio y un efecto desgastante dado por la disminución de concentración de factores de coagulación dada por la misma hemodilución. Entonces ahí viene la pregunta: ¿y qué transfundirlo? Hay que mejorarle esa anemia perio o posoperatoria. Entonces transfundamos al paciente, pero tenemos otro problemita y es las complicaciones que puede traer esta terapia. Las más comunes: la injuria pulmonar posttransfusional o TRALI, las infecciones, la toxicidad por el citrato, las reacciones hemolíticas, entre otras. Entonces, lo que buscamos con las estrategias de ahorro sanguíneo es tener ese balance entre la entrega y el consumo y evitar todas esas cosas negativas que trae consigo esto. Entonces, buscamos, ya conocemos que debe haber una relación entrega-consumo de 5:1, pero esa entrega va a estar mediada por 3 cosas importantes en la circulación extracorpórea. Volvemos a tocar el tema de la hemoglobina. Aparte de ser la que entrega oxígeno, nos va a ayudar en el equilibrio ácido-base. Las clases de fisiología nunca se nos pueden olvidar en la circulación extracorpórea. Y recordar que la hemoglobina es el principal buffer de nuestro organismo. Con estas técnicas de ahorro sanguíneo estamos contribuyendo al equilibrio ácido-base. De forma o positiva o negativa, pero estamos involucrando esto. Y el transporte de oxígeno. Por efecto doble Bohr, la hemoglobina tiene la capacidad de unirse primero 20 veces al CO2, convirtiéndose en carboxiemoglobina, en una segunda instancia en los hidrogeniones, convirtiéndose en hemoglobina hidrogenada, y por último es que queda la unión al oxígeno. Entonces, esa curva se va a correr hacia la derecha y vamos a tener mayor complicación en que la hemoglobina se junte o sea más afín al oxígeno. Y ahí es donde puede haber el proceso de poca entrega de oxígeno. Entonces, este balance debe estar pensándose en 2 cosas importantes. Primero, la perfusión coronaria y segundo, la perfusión sistémica. Durante la circulación extracorpórea estamos pensando siempre en la perfusión sistémica y que el corazón esté detenido. Pero ya de entrada está comprometiéndose también la perfusión coronaria si sumado al paciente tiene cardiopatía isquémica. Al momento de abrir el clamp, después en la reperfusión, si no tenemos un buen porcentaje de hemoglobina, entonces esa perfusión coronaria se va a ver comprometida. Nunca olvidarnos que la perfusión coronaria depende de la presión diastólica aórtica y la presión venosa central. La presión diastólica o la poscarga de ese ventrículo izquierdo va a depender de 3 cosas importantes: de la resistencia vascular, de la viscosidad sanguínea y de la funcionalidad de la válvula aórtica, más la integridad de los vasos sanguíneos. Entonces, si al momento del desclampeo, porque ahí es donde yo necesito el trabajo importante del corazón que vuelva a latir, si yo no garantizo una buena viscosidad
es decir, un buen paquete globular, no va a poder haber una buena entrega de oxígeno al miocardio aturdido y eso va a haber más complicaciones a la hora de la salida de la bomba. Por donde lo queramos ver, las estrategias hay que hacerlas de tal forma que nos ayude a evitar esas complicaciones que es, si es en un paciente normal, diríamos que es donde aparece el síndrome de bajo gasto. Pero como estamos en la circulación extracorpórea, lo llamaremos síndrome de bajo índice de perfusión. Y empieza el desbalance entre qué transfusiones voy a poner versus o hidrato al paciente, si tiene un desequilibrio ácido-base, o si va a necesitar drogas vasoactivas e inotrópicos para la salida de la bomba. Entonces ahí vienen nuestros estudios con respecto a lo que nos han mostrado los profesores en cuanto a la entrega y el consumo de oxígeno, Ranucci y sus colaboradores. No solamente ver el lactato, sino también ver el delta de CO2, la rata de extracción, el coeficiente consumo y entrega, que no puede ser más del 25%, y un coeficiente respiratorio que es tomar la producción de CO2, que es una unidad de medida proteica y la unidad energética que tiene el paciente, que nos está mostrando el paciente con el metabolismo durante la circulación extracorpórea versus el consumo. Y que esa relación tiene que estar entre 0.6 a 1. No puede ser superior porque entonces el paciente está entrando en un metabolismo anaeróbico, acabando las reservas metabólicas y las reservas energéticas que tiene el órgano, los órganos en sí. Entonces ahí tenemos que buscar ese equilibrio. Entonces nace la importancia de las estrategias del ahorro sanguíneo. Mejorar el aporte de oxígeno, porque eso es lo que buscamos. Segundo, mantener la homeostasis del cuerpo, evitar que el tejido sanguíneo se altere y el paquete globular se comprometa. Disminuir los trastornos inmunológicos dados por las transfusiones y todas sus complicaciones. Las estrategias que conocemos en el adulto, según las clases de evidencia, tenemos que haya elementos biocompatibles, antifibrinolíticos, sea por antitrombinas, sea por medicamentos como Octaples, el Fíbriga con fibrinógeno, etcétera. Minicircuitos y microplegias, acortar los circuitos lo más que se pueda, uso de la centrífuga, la hemodilución normovolémica aguda, la hemofiltración o la hemoconcentración, el recuperador de células o cell saver y nuestras estrategias que vamos a hablar el día de hoy como el RAP y el ARP. Todas con ese mismo objetivo. Aparte del objetivo clínico del paciente, es tratar de disminuir los costos institucionales, porque a la final nuestras estrategias deben tener impacto también para esto. Entonces, los niveles de evidencia siempre va a ser de que cualquier tipo de ahorro, en este caso, hacer un priming con sangre retrógrado o anterógrado, va a disminuir esos procesos de transfusiones sanguíneas. Mayor conservación de esos elementos formes, porque desplazamos el líquido con el que purgamos y se reemplaza por líquido sanguíneo, por el tejido sanguíneo del paciente. Menos activación del sistema inmunitario, menos complicaciones neurológicas y menor impacto en la microembolia del circuito. La sangre, por sus componentes, hace que las micropartículas de gas que se forman en el momento del purgado del paciente puedan difundirse y así evitar que esas microburbujas se peguen y viajen al torrente sanguíneo y se vea comprometido las circulaciones pequeñas. Entonces, ¿qué precauciones debemos tener con esta técnica del RAP y del ARP? Partamos con el RAP, que es el cebado retrógrado autólogo. Lo que buscamos es disminuir el cebado aproximadamente 500 a 700 mililitros de cristaloide o de líquido con el que hayamos purgado el circuito. Esto solamente nos va a permitir despurgar o retirar el priming de la línea arterial y la parte postmembrana del oxigenador. ¿Ya? Esto hace que desplace este líquido y quede con sangre.
Para esto, pues debemos tener al paciente canulado, anticoagulado y con buena resistencia vascular sistémica. Evitar durante este procedimiento administración de cristaloides y, como siempre, mantener nuestras metas de presión de perfusión coronaria y la presión de perfusión sistémica. Entonces, si necesitamos apoyo de vasoactivos e inclusive las normas europeas nos muestran de que para esto nos podemos apoyar en vasoactivos alfa-adrenérgicos. También buscamos disminuir con NELAR, es decir, el priming anterógrado hemático, el cebado que tiene la línea venosa, el cabezal arterial, ya sea por rodillo o por centrífuga, y la parte premembrana del oxigenador. Y esto generalmente nos ahorra, digamos, de 700 a 900 mililitros, según el tamaño del circuito que tengamos. Pero para esto, nuestra venosa, al desclampearse y al despurgarse, vamos a necesitar que vuelva y se llene con sangre del paciente. Entonces necesitamos una herramienta que es el drenaje venoso asistido. Generalmente el más común es el drenaje venoso asistido por vacío, porque por el vacío tenemos, primero que todo, mayor control y segundo, no aplicaría el cinético, porque el cinético implicaría utilizar una centrífuga y recordar que la centrífuga no funciona con presencia de aire. Lo mismo aplica para en el RAP, en el priming retrógrado, tener el paciente canulado, anticoagulado, vigilando la presión de perfusión coronaria y sistémica. Entonces Juan nos muestra una técnica en su artículo científico, Juan Blanco, nuestro colega en España, en donde generalmente nos da una recomendación. Primero, canulen al paciente, hagan un priming retrógrado, traten de enviar ese líquido a bolsas recolectoras a través de una línea de 1/4, a través de bajadas de suero, bueno, él nos muestra a través de una línea de 1/4, y eso haga que ese priming se pueda recolectar, se pueda reciclar de alguna manera, por decirlo así. Esto hay que hacerlo de tal forma sin cambios bruscos en la presión arterial media. Para hacer estas técnicas, la recomendación es que tengamos un ACT por encima de 300 y podamos tener un refuerzo de heparina en nuestro circuito extracorpóreo. Cuando decimos, bueno, hay que vaciar la línea venosa, cuando leíamos Gradbly y la literatura, digamos, antigua, nos decía de que evitar despurgar la línea venosa por el riesgo de embolismo paradójico. ¿Ya? Pero en los artículos que muestran el beneficio que tiene el drenaje venoso asistido por vacío, en el Carvalho y colaboradores en el año 2014 haciendo una revisión bibliográfica de este vacío, mostraban de que cuando hacían el estudio in vitro en animales, el drenaje venoso asistido hasta menos 10 kilopascales, que traducido a milímetros de mercurio es hasta menos 700, hasta menos 75 milímetros de mercurio, no tuvo significancia en la velocidad de los capilares. Por lo tanto, nuestros oxigenadores, como tienen una válvula de control del vacío en nuestros reservorios, evita que se sobrepresurice y no lleguemos hasta ese punto. Sin embargo, para tener esta técnica y poder vaciar la venosa, es necesario tener un control de esta presión. Muchos de nuestros colegas ponen una medición de presión de línea de extracción, ¿ya? Y controlan ese vacío. Entonces, las normas o las guías europeas del año 2019 con respecto al manejo del vacío es que no es recomendado tener presiones venosas negativas excesivas porque esto puede traer efectos hemolíticos al paciente.
Cuando nosotros hacemos esta técnica, lo que debemos hacer primero que todo es no olvidarnos de qué hematocrito necesitamos del paciente. Y el hematocrito que necesitemos del paciente será de acuerdo a la fisiología que tenga el paciente. No es lo mismo el hematocrito del paciente en una persona en lugares altos, porque ya va a tener un paquete globular incrementado, o poliglobúlicos, como los obesos, ¿sí? Como los pacientes con policitemia vera, entre otros, o con cardiopatías congénitas cianosantes. Hay que hacer el cálculo. Entonces nosotros, ya sea por cualquier tipo de escala o por nuestra aplicación de la lab, con cualquier tipo, podemos calcular ese hematocrito que buscamos y poder hacer esos cálculos que necesitamos saber si vamos a entregar un buen contenido de oxígeno o si necesitamos hacer algún tipo de estrategia de cambio en el paciente. Entonces nosotros en nuestro hospital hemos tenido básicamente manejo de oxigenadores como el FX15 Terumo para pacientes adultos pequeños, conservando un 25% de capacidad total del oxigenador. Es decir, nosotros, por ejemplo, con el Terumo FX15 manejamos hasta pacientes con flujos de 4.3 litros por minuto. Si tenemos un paciente que tengamos que darle, de acuerdo a su superficie corporal, menos flujo del que llegamos hasta ese tope, si bien es cierto, el Advance FX15 puede llegar hasta 5 litros por minuto, pero nosotros dejamos con la recomendación no una totalidad del 100% de lo que puede llegar a dar la oxigenación dada por el oxigenador, valga la redundancia, sino que siempre dejamos un salvataje de 25% de seguridad. Entonces, quedamos como protocolo institucional por parte de los colegas, es llegar hasta cierto flujo que podamos dar tranquilidad. Entonces, se lo aplicamos en pacientes pequeños, adultos pequeños. También manejamos el Fusion y tenemos también la línea de Sorina a través del Inspire, tanto 6F como el 8F. ¿Por qué mostramos esto? Porque independientemente del oxigenador, podemos hacer esta técnica y lo ideal es que la podamos aplicar en todo. También acortar las líneas, disminuir la tubería de acuerdo al flujo de sifonaje que tengamos que darle según el flujo arterial que tengamos que administrarle al paciente. Y que las líneas, obviamente, la longitud de las líneas no sean tan largas porque la longitud va a ser que tenga implicaciones también en la velocidad de flujo y en el contacto de la sangre sobre esta superficie. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros esta técnica del AR en nuestro hospital? Entonces, primero, clampamos las líneas venosas y arterial después de haber hecho el priming dinámico, es decir, de haber recirculado las líneas, y abrimos la línea venosa para despurgar esa línea. Despurgamos el reservorio y enviamos todo ese priming a unas bolsas recolectoras de suero, que es la misma que usamos para el priming, a través de una línea de 1/4 que vaya desde el oxigenador y tenga una I o una Y que permita tener conexión al reservorio y que permita tener conexión a la bajada de suero rápida. ¿Ya? Siempre tener en cuenta que un oxigenador debe tener una recirculación mayor para el desaireo, una recirculación menor y un desburbujeante o un desburbujeador. ¿Ya? Dentro de las recirculaciones menores está el manifold y está el desburbujeante que tenga cada uno de los oxigenadores. Sacamos ese suero, dejamos el mínimo priming posible dentro del reservorio y luego empezamos a activar los aspiradores de cardiotomía con ACTs. Lo ideal sea mayores de 300 segundos después de una toma de 5 minutos después de haber administrado la heparina, de 3 a 5 minutos. Hacemos el RAP después de haber canulado la arterial, despurgamos gran parte de la tubería arterial hasta que llegamos a un conector que tenemos en la línea arterial que es de 3/8 con Luber. Ese 3/8 con Luber tiene una llave de 3 vías o de 3 pasos que va al reservorio. Y eso por ahí permite, después de haber hecho el despurgue, abrir ese shunt y poder enviar sangre al reservorio y del reservorio seguir desplazando ese priming a través de la sangre que llega al reservorio.
activando el cabezal arterial hasta tratar de expurgar lo más que se pueda el circuito extracorpóreo. Entonces, vamos a ver este pequeño video en la que vamos a aclarar un poco más lo que acabé de decir. Perdón. Después de haber expurgado nuestro circuito extracorpóreo, la intención es vaciar nuestro circuito, despurgarlo y enviar ese priming a la bajada de suero rápida hacia una bolsa recolectora, previamente revisando que nuestra línea venosa y arterial estén clampeadas y así evitar que se vacíen accidentalmente las líneas y nos retrasemos en el procedimiento. La intención es que empecemos a vaciar el reservorio y ese líquido se pueda enviar a la bolsa recolectora. Si bien es cierto, nuestro reservorio se vacía, ya que a través del cabezal arterial hemos empujado ese priming hacia las bolsas recolectoras. Después de que ya hemos purgado, despurgamos la línea venosa para que podamos recolectar el priming de esta línea. Se clampea la línea, se cierra nuestra medición de presión de extracción y ese priming también se enviará hacia la bolsa recolectora de suero para poder seguir con nuestro ahorro sanguíneo. Siempre recordar que cuando el cirujano pide clampear para poder conectarlas a las cánulas, nosotros debemos estar muy atentos para que no entre sangre accidentalmente y descontrolada a nuestro circuito extracorpóreo y así causar bruscos cambios en la presión arterial. Cuando el cirujano coloca la tubería en la cánula venosa, aplicamos levemente vacío, no superando los 30 milímetros de mercurio negativo, y garantizamos que la línea de la vía venosa se acumule de sangre hasta que esté cerca de nuestro reservorio. Al ver que ya la sangre llega a la punta del reservorio, de la entrada del reservorio, nosotros empezaremos a clampear y cuando se canula la línea arterial y se conecta esta tubería, hacemos un priming retrógrado para que la línea arterial se despurgue y ese mismo líquido se envíe a través de la recirculación mayor hacia la bolsa recolectora de suero. En este procedimiento también estaríamos despurgando la parte de la membrana y siempre hacerlo despacio, controlando la presión, ya que si lo hacemos brusco podemos causar una hipotensión fuerte y una vasoplegia más marcada. De la línea arterial nosotros colocamos un shunt o una línea que puede ser de 1/8, 1/4 o inclusive hasta 3/8 y se adhiere a la entrada del reservorio para que a través de ese shunt nosotros podamos abrirlo y enviar sangre hacia el reservorio. Cuando tenemos buen nivel de sangre en el reservorio, podemos empezar a desplazar el resto del priming que queda en el resto del circuito para poderlo enviar a la bolsa de suero y por lo tanto terminar de despurgar nuestro circuito extracorpóreo. Empezamos a activar el cabezal arterial, sea rodillo o centrífuga, y levemente lo vamos desplazando para evitar traumatismo en el tejido sanguíneo. Lo enviamos y empezamos a despurgar el cabezal arterial, la membrana, hasta que pueda quedar lo más libre de suero y lo más purgado de sangre. Hay que estar atento a la línea de la presión arterial y que nuestros aspiradores del campo quirúrgico estén activos. Esto nos ayudará a que casi todo el circuito extracorpóreo
se despurgue del priming que hemos usado. Y todo esto se quedará acumulado para posteriormente, si el paciente requiere hidratarse, lo hidrataremos de una manera controlada. Por tanto, hay que estar atento siempre a que la anticoagulación siempre esté por encima de 300 o 400 segundos de ACT. Muchas ocasiones hay que reforzar nuestro circuito extracorpóreo con heparina. No olvidar que hay que estar controlando la presión de extracción, ya que aplicamos vacío, y si aumentamos el vacío puede causar embolismo paradójico y colapso de las cavas. También tendremos una medición de presión en la línea arterial y una medición en el sistema de cardioplegía. Se puede hacer medición premembrana y postmembrana, también se puede hacer. Nosotros contamos con termómetro nasofaringeo, un termómetro venoso, un termómetro arterial y un termómetro para la cardioplegía. Ese es nuestro sistema de medición básico. Cuando entramos en circulación extracorpórea, hacemos vacío que no supere los 30 milímetros de mercurio y hasta que ya tenemos un buen nivel, un buen retorno, empezamos la circulación extracorpórea, vigilando la presión de extracción, se abre la línea arterial y empezamos a dar flujo hasta llegar a un índice de perfusión entre 2.2 y 2.6. Garantizamos buen aporte de gases, se baja el flujo para que el cirujano pueda clampear la aorta y cuando ocurre este procedimiento se quita parcialmente el vacío, se clampea la aorta, se inicia y se administra cardioplegía. Con ello hemos terminado vigilando siempre la presión arterial. En este momento puede ocurrir un estado A muy marcado, en la que tendremos que apoyarlo con vasoactivo. Y así vigilar que el corazón nuestro se empiece a detener. Muy bien. Continuando con la dinámica, siempre hacer énfasis en la cavitación, en la presión de vacío. Muchas veces exceder los menos 40 milímetros de mercurio ya es conocido por la literatura y por todos nosotros. Colapsa principalmente los territorios hepáticos y esplénicos. Entonces, si yo aplico demasiado vacío o un vacío sin forma de control, podemos tener cierre parcial o cavitación de estas circulaciones. Y nosotros podemos empezar la circulación extracorpórea y quedarnos a veces sin vacío, y es porque el gran territorio, gran volumen queda acumulado en el hígado y en la parte mesentérica. Lo otro es que, ¿cómo podemos ver si de verdad nos excedimos en el vacío? Empezamos a hacer la circulación extracorpórea, empezamos a garantizar un DO2, un VO2 relativamente bien, pero cuando hacemos el coeficiente respiratorio, tenemos un coeficiente respiratorio normal, pero el lactato empieza a subir. Y uno se pregunta, ¿pero por qué si yo tengo buen DO2? ¿Por qué si yo tengo un buen VO2? ¿Por qué ese coeficiente respiratorio me está empezando a incrementar? Entonces, no solamente es ver el DO2 y el VO2, sino también mirar los otros parámetros que me puedan dar un diagnóstico diferencial. El manejo de las temperaturas, el manejo de la presión y, por ejemplo, miremos estos casos. Paciente de 75 años con una superficie corporal de 1.86 metro cuadrado con índices de flujo o índices de perfusión entre 2.2 y 2.6. Durante la circulación extracorpórea hicimos RAP-AR porque parte con un hematocrito de 38 y lo logramos sacar con un hematocrito de 33, un tiempo de bomba de 63 minutos y un tiempo de clamp de 53. Fue para una revascularización miocárdica. Durante toda la circulación extracorpórea manejamos las mismas concentraciones de oxígeno, las mismas FiO2, y las temperaturas estuvimos casi a isotermia y luego a normotermia. Cuando hicimos el cálculo del VO2, el VO2 nos daba
560 mililitros por minuto y un VO2 de 160 mililitros por minuto. Con una rata de extracción al final de la circulación extracorpórea de 31%, ¿ya? Y cuando le calculamos el VO2 y el DO2 indexado al paciente, estamos en una relación casi a 4:1, ¿ya? Otro paciente de 72 años con una superficie corporal de 1.94, dándole índices cardíacos entre 2.2 y 2.6. Manejamos el paciente con un tiempo de clamp de 70 minutos y un tiempo de bomba de 78 minutos. Ya le hicimos su cálculo. No teníamos en ese momento, como podemos ver, no tenemos monitoría en línea como tal, sino con cálculos de muestras aisladas. Esto también permite ver un sesgo, ¿no? Que muchos de nuestros hospitales en Latinoamérica pues no contamos con una vigilancia en línea, pero podemos hacerlo, podemos mandar exámenes y podemos analizarlo, o por lo mínimo tener una inferencia de lo que puede estar pasando con el paciente. Teníamos un lactato de 2 al final de la circulación extracorpórea con una relación consumo-entrega de 5:1, un delta de CO2 de 3.3 y lo sacamos. Entramos con un hematocrito de 36 y lo sacamos con un hematocrito de 27%. Sin necesidad de transfusiones sanguíneas durante la circulación extracorpórea. Y cuando hacemos el cálculo nos da una relación de 5:1. Este es otro paciente que va para un cambio de válvula aórtica en la que tenía una superficie corporal de 1.5. Aquí utilizamos un oxigenador pequeño porque era el paciente con una superficie corporal corta y manejamos el Terumo FX15. Manejamos índices de perfusión entre 2.2 y 2.6. Al final de la circulación extracorpórea empezamos con un hematocrito de 34.4 y terminamos con un hematocrito de 26% arterial y 25% venoso, haciéndole esta técnica, con un lactato de 1.5 y con una rata de extracción de 23.6. Al hacer los cálculos indexados también nos da una relación de 5:1. Este es otro paciente que va para circulación extracorpórea con un paciente que va para revascularización miocárdica. Usamos el oxigenador Fusion y empezamos con un hematocrito de 36.2 y lo sacamos con un hematocrito de 31%. Un balance acumulado de 800 durante la SEC y este paciente manejamos casi siempre durante la circulación extracorpórea el 50% de FiO2 y al final de al momento del calentamiento la incrementamos al 60%. Terminamos con un lactato de 0.7 y con una rata de extracción del 24%. Ese es otro ejemplo de hace 3 días. Un paciente de 73 años que también iba a un coronario con una superficie corporal de 1.74, utilizamos oxigenador Fusion y tomamos unas muestras aisladas entre el inicio de la SEC al final de la SEC. Empezamos con un hematocrito de 36.3 y terminamos con un hematocrito de 30. Durante toda la circulación extracorpórea manejamos índices de perfusión de 2.6 aproximadamente a isotermia y lo sacamos con un balance acumulado de 1 litro, con un lactato en 1.5 y con un tiempo relativamente corto de circulación extracorpórea. Este es otro pequeño videito, muy parecido a lo que ya vimos. Lo que quería mostrarles aquí es que estábamos haciendo un RAP, hicimos RAP rápidamente, un paciente que necesitábamos entrarlo un poco premiado con la circulación extracorpórea, un poco de tiempo apremiado, y esta es nuestra recirculación mayor, de la cual aquí se le explicaba que hay la I que va al reservorio y a las bolsas de suero rápida, la baja de suero rápida. La venosa estaba despurgada. Adelantándolo un poquito más, abrimos el CHAN para hacer el priming anterógrado. Pusimos un clamp a la salida del reservorio para que la sangre que llegue no se entremezcle con el priming que tenga el cabezal arterial.
empujamos, desplazamos con activar el cabezal arterial para desplazar ese priming y directo a la bolsa. Eso era lo que quería como hacer énfasis en este video. Y bueno, mostrar los datos estadísticos de la región de la Araucanía en nuestro hospital para que podamos tener un RAP y un ARC exitoso. Lo hacemos en pacientes con hematocritos de 28 hasta el 39%, con grupos RO negativo o testigos de Jehová. Se considera pues mayor éxito si no tenemos que transfundirlo ni previo a la SEC ni intrasec. Evitar que tener recomendación, siempre tenemos como precaución con los pacientes renales o coronarios porque estos pacientes generalmente no son tan hiperhidratados o no están bien hidratados y al momento de hacer esta técnica luego nos vamos a quedar cortos con el volumen intravascular y nos va a tocar estarle administrando mucho cristaloide o pacientes con hematocritos menos del 27%. Aunque hiciéramos esta terapia, lo que buscaríamos si hacemos esta terapia es despurgarlo y tratar de quitar la microembolia, pero no se va a ver un cambio bien marcado en la conservación del hematocrito. Se viene haciendo desde el 2012, por ejemplo, tenemos el número de cirugías, casi siempre estamos por encima de las 300 cirugías anuales con SEC, pacientes de la cual quienes se le hicieron el RAP casi siempre han sido por encima del 50% de la población cada año, y los hematocritos iniciales los conservamos entre 28% y el 39%, con una medias, y casi siempre a la salida de la SEC tenemos hematocritos entre 22 y 24%, que ya ahí sí, si está comprometida la oxigenación, tendríamos que transfundir. Los tiempos de bomba han sido muy variantes, unos más largos que otros, pero lo importante es que cuando hacemos esta terapia se han beneficiado mucho los pacientes, primero. Segundo, evitamos transfundir demasiado a los pacientes y eso ha ido disminuyendo paulatinamente el coste de la transfusión de hemoderivados y de hemocomponentes intrasec. Las recomendaciones de la ANSEC en el estándar número 3 es que el perfusionista busque estrategias de manejo de sangre, minimizando el tamaño de los circuitos y el volumen del priming. Siempre haber una comunicación con el equipo y evitar las transfusiones innecesarias. Si vemos que la transfusión no va a requerir, no es necesaria para el paciente, no transfundirlo. Inclusive las normas europeas nos dicen que si tenemos hematocritos entre 18 y 24% sin compromiso de la oxigenación ni de la ventilación, ni tampoco compromiso en el equilibrio ácido-base, no es necesario transfundirlo. Como conclusión de esta revisión es que las intervenciones cardioquirúrgicas implican alto riesgo de pérdida sanguínea y de posibles transfusiones. Digamos que esto se nos convierte en un reto. Cada cirugía es un reto, que buscar siempre acciones que no traigan complicaciones, buscar las acciones más fáciles de hacer, porque también tenemos que buscar nuestra comodidad como operadores de un circuito, y también el efecto costo efectivo que tiene a la larga en nuestras instituciones de salud. Con nuestros dispositivos que tenemos, ser recursivos. Yo siempre he dicho que los latinoamericanos nos destacamos es por lo recursivo que somos, y creo que nosotros con las cosas que tenemos construimos maravillas. Entonces el perfusionista debe planear y construir esos protocolos, esas acciones para que podamos mejorar el cuidado de los pacientes que están sometidos a la circulación extracorpórea. Entonces, las recomendaciones ya las hemos dicho durante toda la charla: evitar el uso excesivo del drenaje venoso asistido, siempre mirar lo que hablábamos, el coeficiente respiratorio y el coeficiente entrega-consumo, evitar hacer mucho esta terapia en pacientes que ya vienen hipovolémicos de casa o desde la sala, porque esto no va a ser tan benéfico al paciente. Eso es una limitación también. Si no se cuenta con drenaje venoso asistido, pues no vaciar la venosa porque perdemos nuestro sifonaje y pues no vamos a tener una caída de flujo hacia nuestro circuito, hacia nuestro reservorio. Y esto es una técnica que debemos tener una plena comunicación entre todos. Debe haber una interacción entre el cirujano, anestesio y perfusión. Nuestros anestesiólogos, por ejemplo, en nuestro hospital
son muy comunicativos y siempre andamos muy pendientes de la presión. Y eso es una comunicación entre los dos. O el cirujano desde el campo quirúrgico nos dicen, oye, se está vaciando mucho el corazón, está muy vacío. Entonces, esto implica interactuar entre todos. No podemos hacerlo solamente bajo nuestro criterio, sino en el criterio de todos. Esta es una foto del equipo de cirugía cardíaca del hospital. Yo me siento muy agradecido y lo hago públicamente. Me han abierto las puertas y siempre voy a estar agradecidos porque con el grupo de cirugía cardíaca de este hospital también me ha ayudado a crecer como profesional. Y en nombre de todo el equipo, agradecerles por su participación, por este compromiso. Estamos dispuestos para atenderlos. Y una frase que dejamos siempre, que la aprendí desde el colegio, desde la escuela, desde la secundaria, y es amar es querer y promover la grandeza del otro. Nosotros, al hacer cualquier técnica que ayude al paciente, estamos amando a ese paciente, estamos salvándole y estamos recordando de que son personas igual que nosotros, que tenemos sentimientos, corazón y que tenemos una familia que afuera nos está esperando. Cada vez que nosotros salimos del hospital nos está esperando nuestra familia, así como los pacientes que están ahí acostados esperando una cirugía, su familia los está esperando y esa persona se va esperando volver con su familia. Muchas gracias. Bueno, Gracias. Franz, realmente excelente tu exposición. Creo que ha sido